El modelo de gobernanza islámico moderno basado en los principios del Corán y la Sunna. El advenimiento del sistema del califato en Marruecos es ineludible. Este vídeo está dirigido a cualquier persona que desee comprender los fundamentos esenciales de un modelo de gobernanza islámico moderno basado en los principios de la Sharia. Permite, en particular, a los no iniciados descubrir cómo este modelo podría influir en la estructura del Estado, su organización administrativa, su sistema económico, su legislación, su modelo social, así como el impacto potencial que se deriva en la vida cotidiana de los ciudadanos. Los espectadores podrán así comprender los principios y mecanismos de un sistema social y económico basado en el Corán y la Sunna y medir sus posibles impactos en la sociedad y la economía. Este vídeo también tiene como objetivo informar al gran público sobre el próximo advenimiento en Marruecos del sistema estatal del califato, basado en los preceptos de la profecía, especialmente en el contexto marroquí, para permitir que cada uno se prepare para los cambios susceptibles de afectar los modos de vida, así como las prácticas económicas y sociales cotidianas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hermanos míos, hoy abordaremos un tema de gran importancia. El sistema del califato, un modo de gobernanza islámico auténtico. Vamos a responder a las preguntas esenciales sobre los principios del sistema del califato, sus fundamentos, su estructura, sus objetivos y sus perspectivas, apoyándonos en el Corán y la Sunna. Adelante, hermanos míos, hagan sus preguntas, les escucho. Pero antes de cederles la palabra, me gustaría decir que el modelo de gobernanza islámico suscita hoy en día un interés creciente entre aquellos que buscan comprender las alternativas a los sistemas políticos, económicos y sociales opresivos dominantes. Esta reflexión se inscribe en una démarche que busca analizar un modelo estatal basado en los principios del Corán y de la Sunna y examinar sus posibles implicaciones en la organización del Estado, la economía, la legislación y la vida cotidiana de los ciudadanos. El objetivo no es solo presentar un marco teórico, sino también esclarecer al gran público, especialmente a los no iniciados, sobre los mecanismos y las finalidades de un sistema de gobernanza islámico moderno, comúnmente designado con el nombre de califato. Antes de pasar a sus preguntas, me gustaría precisar también que el califato se presenta como un modelo global de gobernanza que busca instaurar un Estado basado en la justicia, la igualdad y la sostenibilidad económica. Inspirado en los principios de la Sharia, aspira a garantizar los derechos de todos los ciudadanos, proponiendo al mismo tiempo una alternativa ética y coherente a los sistemas políticos y económicos contemporáneos. Con esta visión, el califato pretende ser no solo un marco institucional, sino también un proyecto de transformación profunda de la sociedad. Adelante, hermanos míos, hagan sus preguntas, hablen libremente, les escucho. ¿Qué es el sistema del califato? El califato es un modo de gobernanza secular que se remonta a la era posprofética, establecido justo después del fallecimiento del santo profeta Mahoma, y que duró casi 30 años con el reinado de 5 califas. La evolución de los sistemas políticos desde la fase profética ha conocido varios tipos de modos de gobernanza, pasando de la profecía a las monarquías hereditarias en forma de monocracia tiránica, y luego a los regímenes opresivos que imperan en la actualidad. El regreso al califato basado en los preceptos de la profecía se producirá tras la abolición de estos regímenes opresivos y del orden mundial autoritario que los sostiene. ¿Cuáles son los principios clave del califato? El califato es un sistema de gobernanza islámico fundado en la Sharia, aplicado a todos los individuos sin discriminación. Un sistema de gobernanza islámico que se inspira de los preceptos del Santo Corán y de la Sunna emanada del profeta Mahoma. ¿Cuáles son los objetivos principales del califato? Los objetivos principales del califato consisten en establecer un Estado unificado que garantice la igualdad entre todos los ciudadanos, siguiendo las reglas de la Sharia, promoviendo la unidad y la igualdad de los ciudadanos y buscando la instauración de un Estado unificado, donde los derechos y deberes son los mismos para todos los ciudadanos, sin distinción ni discriminación. ¿Cuál es el rol del califa en este nuevo sistema? El califa es el jefe supremo de la nación, que garantiza la unidad de la nación y la aplicación de las leyes de acuerdo con el Corán y la Sunna.
El jefe de Estado garantiza el respeto de los derechos individuales y colectivos y el cumplimiento por parte de cada individuo de su deber hacia el Estado y los demás ciudadanos. Todos los ciudadanos tienen el deber de obedecer al jefe en lo que es justo y no contradice las disposiciones del Corán y la Sunna. ¿Cómo está estructurado el sistema estatal? El modo de gobernanza se basa en el sistema de la bayya, es decir, la lealtad, que confiere la soberanía a la nación, representada por el jefe supremo de la nación, garante de la unidad, la estabilidad y la prosperidad de la nación, protector de sus instituciones y de su buen funcionamiento, y velador de la consolidación de los fundamentos del Estado Islámico y de la buena gobernanza de la nación. ¿Cuáles son los fundamentos básicos del sistema económico del califato? El sistema económico del Estado se basa en la aplicación de los principios fundamentales de la Sharía islámica, tal como se enuncian en el Corán y la Sunna. Se apoya en el establecimiento de los fundamentos y principios de la economía islámica auténtica, como la zakat, la jizya, las herencias, el waqf, el harash y el ushur. ¿Cómo funcionará el sistema económico del Estado del califato? El sistema económico del Estado del Califato se basa en la aplicación de los principios de la Sharía que buscan establecer una ruptura con todos los fenómenos contrarios a las enseñanzas del Corán y la Sunna, como la usura, el ahorro, la acumulación de riquezas, la especulación, el monopolio, el fraude, el alza de precios y la eliminación de los sistemas de renta y de corrupción. El sistema del califato llama a la moderación y al justo medio, sin exceso ni exageración. Busca apoyar una economía sostenible y próspera y asegurar la seguridad y la protección de los derechos individuales y colectivos. ¿Puede el sistema del Estado del califato eliminar las disparidades en la sociedad? Por supuesto, el Estado califato adoptará un enfoque basado en el equilibrio entre la propiedad individual y la propiedad pública, lejos de las doctrinas económicas actuales. Abolirá toda discriminación o sectarismo e instaurará la igualdad entre todos los individuos o grupos de individuos en materia de derechos y deberes, suprimiendo los privilegios, los incentivos fiscales, financieros y administrativos concedidos a una categoría en detrimento de otra. Rechazará las diferencias sociales que favorecen la jerarquización de la sociedad y reducirá las brechas y las igualdades entre las diferentes categorías de la sociedad, favoreciendo la distribución equitativa de las riquezas e imponiendo la zakat y las sadakats, tomando de los ricos los derechos debidos a los pobres. ¿Cuál es el impacto del califato en el sistema monetario y financiero? Se producirán transformaciones radicales del sistema monetario y financiero en el marco de un Estado islámico basado en la Sharía, con el sistema del califato, cuyos objetivos principales son la eliminación de las tasas de interés de la usura y la instauración provisional de préstamos sin intereses otorgados por Al-Qard a-Hassan. La abolición de la especulación, de los establecimientos financieros, bolsa, bancos, seguros y de las zonas financieras, la implementación de un sistema de redistribución de riquezas a través de la zakat y las sadakats y la abolición completa de la fiscalidad, de los regímenes de pensiones y mutualistas. La creación de una nueva moneda basada en los metales preciosos, especialmente el dinar de oro. ¿Cuáles son los objetivos del modelo económico del califato? El sistema económico del califato busca pasar de una economía rentista a una economía real fundada en la valoración del trabajo. De hecho, la abstención de trabajar es considerada por las leyes islámicas como un delito sancionable para todo individuo de sexo masculino que goce de capacidades físicas y mentales en situación de desempleo voluntario. El modelo económico del califato tendrá como objetivo la alineación con los mandamientos del Corán y la Sunna a través de la supresión del sistema de intereses usurarios y la prohibición del ahorro y la acumulación, el paso progresivo de un sistema financiero basado en los impuestos a un sistema basado en la zakat, la supresión de los préstamos públicos y privados, el aumento del gasto público y del consumo global, la fijación de precios y de márgenes de beneficio y la abolición de los monopolios, la eliminación del desempleo y de las crisis económicas y la consecución del pleno empleo. ¿Cuáles son las principales reformas administrativas introducidas? Las intervenciones en materia del estatuto administrativo sobran una serie de cambios, entre los cuales la instauración del jueves y del viernes como días de descanso en lugar del sábado y el domingo,
Los días festivos nacionales se suprimen y las vacaciones por fiestas religiosas se prolongarán a 7 días remunerados. Los horarios de trabajo oficiales también se modifican y pasan a 2 períodos, el período matutino de 7 horas a 11 horas y el período post-meridium de 14 horas a 17 horas. El regreso a la hora de Greenwich también será aprobado, mientras se examina la posibilidad de adoptar la hora de Greenwich-1, estudiando las consecuencias que de ello se derivan. ¿Cuáles son las novedades introducidas en materia de estatutos administrativos? La nueva estructura administrativa del Estado del Califato se basa en la creación de un marco funcional unificado que integra todas las categorías de asalariados y empleados del Estado que trabajan en los diferentes sectores administrativos, civiles o militares. Todos los regímenes administrativos temporales, contractuales, jornaleros y ocasionales se integran en un régimen funcional unificado. El sistema de remuneración se uniformiza y generaliza a todas las administraciones civiles y militares sobre la base del mejor sistema de remuneración operativo dentro de los servicios de la administración, con la introducción de primas e incentivos de rendimiento en el marco de la remuneración semanal. Los salarios se pagan en efectivo cada semana en las agencias de Bait Mal al-Muslimines con la simple presentación de la tarjeta de identidad uniforme del Estado del Califato, sin obligación de desplazarse cada semana para efectuar el retiro. Los grados civiles y militares se estandarizan y unifican, y su número se reduce según un sistema de 3 niveles. Cada grado militar tendrá su equivalente en la función pública y viceversa. Los plazos de promoción se acortan y sus criterios se aligeran. Se eliminarán todos los obstáculos a la fusión de los servicios civiles y militares y a la libre movilidad entre ambas administraciones. ¿Qué significa la estructura administrativa fundada en la estrategia? La estructura administrativa del Estado se basa en el principio de la primacía de la estrategia y se apoya en una estructura flexible y renovable basada en la implementación de estrategias, en lugar de una estructura administrativa fija y permanente en el tiempo y en el espacio. Así, de acuerdo con este principio, las estructuras administrativas dependen de la estrategia y terminan con ella. En otras palabras, la duración del mandato de cualquier órgano administrativo, sea cual sea su forma, finaliza con la misión para la que fue creada, que no debe exceder de 2 años como máximo. Al expirar este plazo, la organización administrativa es disuelta o renovada en sus estructuras. En cambio, algunas organizaciones administrativas pueden permanecer en su lugar por más tiempo, a condición de que sus estructuras se renueven cada 2 años. ¿Cuáles son las reformas introducidas en el ámbito de la justicia? Las reformas introducidas en el ámbito de la justicia. El Estado se encarga de establecer un sistema de justicia equitativo e independiente de todos los órganos del Estado, a excepción de los asuntos penales, delitos, divorcios, que son juzgados por el juez islámico comúnmente llamado el Qadi al-Shari. Los demás litigios se someten a instancias cuasi judiciales denominadas instancias de mediación que intervienen de forma amistosa para la resolución de las disputas en los asuntos que se les presentan. Las instancias de mediación intervienen en los siguientes ámbitos: la mediación inmobiliaria, familiar, comercial, administrativa y profesional. ¿Cuáles son los órganos encargados de la seguridad en el Estado del Califato? Las autoridades de seguridad del Estado son el Ejército y las Fuerzas de Protección del Espacio Público adscritas a él, encargadas de intervenir en caso de urgencia para la protección de los espacios públicos y la preservación de la seguridad interna y el mantenimiento del orden, mientras que el Ejército se encarga de la seguridad externa. En este marco, se operará la integración de todos los órganos de seguridad dentro del Ejército, de acuerdo con un enfoque judicial basado en la disuasión a posteriori mediante el fortalecimiento de las sanciones, lejos de toda forma de politización de la sociedad. Asimismo, se implementará la prohibición de la actividad de los órganos de opresión, así como la abolición de los servicios secretos y el lanzamiento de campañas de persecución contra ellos. ¿Es posible la gratuidad de los servicios sociales del Estado? Sí, es posible. El Estado se compromete a generalizar el acceso gratuito a los servicios sociales en los ámbitos de la salud, la educación, la vivienda, el empleo, los transportes, a beneficio de todas las capas de la sociedad sin distinción de categoría.
El Estado se compromete a garantizar la gratuidad y la calidad de los servicios de todos los transportes públicos, incluido el transporte escolar, sin ninguna discriminación social o geográfica. ¿Cómo funciona el sistema de ayuda familiar? El sistema de ayuda familiar se asemeja al pago de una ayuda mensual a las categorías sociales vulnerables como las mujeres casadas, las divorciadas y las viudas. El pago de una ayuda mensual a otros grupos vulnerables y a sus familias a cargo, como los huérfanos, los ancianos, las personas con discapacidad, los niños de la calle y los sin techo. El Estado también concederá 6 ayudas a la vivienda, una ayuda excepcional al padre de familia, una ayuda consistente a las familias ejemplares y acompañará a los futuros contrayentes proponiéndoles 2 tipos de ayudas a la vivienda, una asignación mensual sustancial para la esposa, además de la pagada por el esposo, y dotes aumentadas y garantizadas, y se concederá una prima especial por la dote a los recién nacidos. ¿Qué medidas se toman para mejorar el poder adquisitivo? Se tomarán una panoplia de medidas destinadas a mejorar el poder adquisitivo. Así, los sistemas de salarios y de primas de rendimiento se unificarán e integrarán al salario base. Se implementará un aumento general de salarios que afectará a todo el personal administrativo, civil o militar del Estado del Califato. El sistema de salarios se establecerá en 3 niveles de escalafón. La primera categoría de escalafón recibirá 13 dinares de oro al mes, la segunda 10 y la tercera 7, sabiendo que el dinar equivale a 4,25 gramos de oro puro. El impuesto sobre la renta se reducirá con vistas a su supresión definitiva. Se abolirán las transferencias bancarias de salarios. Los salarios se pagarán íntegramente, en efectivo, sin ninguna retención. Se instaurará el pago semanal de los salarios. Se suprimirán las cotizaciones de jubilación y las sumas ya descontadas serán reembolsadas a sus beneficiarios. Se suprimirán las cotizaciones mutualistas y de seguro de enfermedad. Los jubilados tendrán la posibilidad de reanudar una actividad profesional o de permanecer en el antiguo régimen. En conclusión, se puede resumir diciendo que el sistema del califato, destinado a suceder a los regímenes actuales considerados opresivos, se presenta como un modo de gobernanza islámico moderno cuyos fundamentos, procedentes del Corán y la Sunna, confieren la soberanía a la nación representada por su califa. Hermanos míos, después de este recorrido por un tema tan apasionante como el del califato como modo de gobernanza islámico moderno, espero que ahora estén convencidos de que el sistema del califato, inspirado en los fundamentos del Corán y la Sunna y basado en principios éticos como la justicia, la igualdad, la solidaridad social y la sostenibilidad económica, constituirán de ahora en adelante para ustedes el marco más adecuado para garantizar los derechos de todos los ciudadanos y el medio indiscutible para asegurar el desarrollo económico y social y reconquistar la prosperidad de la nación del Islam. Ven cambios profundos a nivel económico, social y administrativo. Así, la economía se transforma radicalmente para romper con prácticas contrarias al Islam en materia de empleo, interés, moneda, finanzas y fiscalidad. Las inequidades sociales se reducen mediante una distribución equitativa de las riquezas, especialmente a través de la zakat y las sadakats, la gratuidad de los servicios públicos, programas de ayudas sociales a beneficio de las capas desfavorecidas y el aumento del poder adquisitivo mediante una panoplia de medidas rápidas y eficaces. La organización de la justicia y de la seguridad también se replantea a través de la instauración de un sistema judicial islámico y un sistema extrajudicial. Antes de cerrar esta reunión, me gustaría añadir que el advenimiento del sistema del califato en Marruecos es ineludible. Por lo tanto, se insta encarecidamente a los marroquíes a asimilar bien los mecanismos del modo de gobernanza del califato, así como las modalidades de su funcionamiento, para no ser sorprendidos por la agitación de los futuros acontecimientos en la escena nacional y mundial. Les agradezco su atención y les digo hasta pronto.